Bueno, nosotros somos el equipo N+1, el cual vamos a presentar lo que es un control de temperatura por medio del PIC 16F887, el cual estuvimos viendo durante este curso de microcontroladores. Eh, Principalmente vamos a explicarlo en primera instancia lo que es el funcionamiento, el cual se ocupó una programación en C para hacerlo un poco más fácil, lo que es la medición de temperatura. Esto quiere decir que ocupamos un sensor LM35, el cual es el más común. Ocupamos un potenciómetro, el cual nos sirve para regular la consistencia de la imagen en la pantalla LCD. Ocupamos una pantalla LCD 16x2. Ocupamos el propio PIC 16F887. Ocupamos resistencias para el reset del propio PIC. Más adelante durante el video se mostrará un pequeño funcionamiento o un fragmento de lo que es la práctica de cómo funciona. Yo se los explicaré a grandes rasgos lo que es el funcionamiento. Esto quiere decir que cuando nosotros energizamos lo que habíamos mencionado del sensor LM35, al estar energizado, él empieza a tomar medidas de la temperatura del ambiente. ¿Y cómo sabemos nosotros qué temperatura es? Analógicamente, él por la tiene tres patitas, por así decirlo. Una es su alimentación y su tierra, y la de en medio viene siendo la que es su salida de los datos, el cual es el que nos manda por medio de milivolts, la que es la temperatura. Esto se puede checar con un multímetro convencional para ver que el sensor esté funcionando correctamente. Este va conectado a uno de los pines del puerto B del PIC 16F887, el cual va a ser por medio de un proceso que yo le es solo una multiplicación, una regla de 3, el cual multipliqué la lectura que está tomando el LM35 por 0.48 por 0.048, que es a lo que equivale un bit. Eh, Esto se hizo de manera muy sencilla, muy rápida. Eh, Dentro del proyecto debimos haber incluido lo que es un control remoto para controlarla, ahora sí, como la práctica lo indicaba, pero por cosas de la pandemia, el tipo de producto tardaba en llegar, así que lo hicimos de manera directa, por así decirlo. Simplemente leemos el dato del LM35, configuramos y regulamos la imagen de la pantalla LCD, y por medio de la conversión que ya les mencioné anteriormente, mostramos lo que es el resultado en la pantalla LCD. Tuvimos algunas complicaciones en cuanto a la nitidez de la pantalla, porque el protoboard en el cual se montó y se probó, pues tuvo algunos falsos, algunos problemas técnicos durante la programación, que fueron a la hora de imprimir los números flotantes de los grados Celsius. Estuvieron un poco mal escritos, mal configurados, y eso nos dio algunos problemas. Eh, Mientras vayan viendo el video, mostraremos lo que es un pequeño video en simulación en Proteus, en donde se cargó el archivo .exe, en el cual nosotros tenemos el programa dado para el PIC. Recordemos que durante la materia tuvimos antes que haber configurado los fuses, incluir las librerías del PIC y todo lo demás. Para esto ya creo que se puede explicar así, porque ya la mayoría ya sabe cómo hacerlo. Pues los dejo a continuación con los siguientes videos. Bueno, vamos a explicar muy a grosso modo este pequeño código que fue el que hicimos. Usamos el compilador CSS Compiler, porque el MPLAB, en donde teníamos el proyecto inicial, nos ocurrió un pequeño problema y no pudimos terminarlo, y por cuestiones de tiempo tuvimos que hacerlo así, porque este programa lo que hace es que nos ayuda, ya que tiene ciertas librerías del LCD, para poder hacerlo un poco más rápido la manera de impresión, que es la que más nos va a tomar tiempo, y también nos facilita muchísimo a la hora de leer el ADC del PIC.
que es donde vamos a leer nosotros lo que es el valor que nos va a mandar el LM35. Bueno, primero empezamos lo básico. Include la librería del 16F887.h. Declaramos el ADC a los 10 bits. Recordemos que el PIC 16F887 nos puede manejar un ADC de 10 bits. Configuramos lo delay, que son los fuses. Usamos un delay con un reloj de 4 MHz y incluimos la librería del LCD. Ya se es include lcd.c. Declaramos los puertos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el puerto A, que va a ser para el puerto A y el puerto D. Declaramos como variable entera el n, nosotros le llamamos n bits de ADC, para saber que ese va a ser el número que nos va a mandar el LM35 y lo vamos a guardar y leer en el puerto RA0. Una variable flotante que van a ser donde vamos a guardar y haremos más adelante la conversión para saber cuántos grados Celsius del LM35. Bueno, empezamos con el programa, el programa base. Para empezar configuramos el puerto A como entrada. Esto es C3 A 0xFF. Determinamos el puerto RA0 NA0. Recordemos que para los ADC son NA como analógicos. Activamos el canal. Igual hacemos desactivamos los comparadores del puerto A, ya que esto nos puede confundir ciertas señales y podemos tener una lectura errónea. ¿Cómo se llama? Empezamos con la LCD, que esto no es nada más que yo le puse así muy a grosso modo la librería aquí en CC Compiler. Dice que para poner algo para imprimir algo en una pantalla LCD se hace el comando lcd-int y luego se configura lsd-goto xy. Recordemos que nosotros estamos ocupando una pantalla de 16x2, lo cual quiere decir que vamos a tener x y y en coordenadas. Si tuviéramos una de 20 por 4, tuviéramos 3 coordenadas. En este caso, en la coordenada 1, 1, vamos a imprimir lo que es sensor D, y en la parte de abajo, que es la coordenada 1,2, quiere decir el renglón de abajo, así muy a grosso modo, vamos a poner temperatura del M35. Cuando nosotros veamos en la pantalla cómo se va a imprimir, va a decir sensor D y en la parte de abajo temperatura el M35. Para esto le vamos a dar un delay de 1 milisegundo y limpiamos el LCD. De ahí vamos a entrar a un bucle que va a ser el que nos va a estar leyendo constantemente la temperatura. Esto recordemos que lo vamos a leer y guardar en el n bits ADC en el puerto RA0. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente configuramos n bits ADC, que va a ser nuestra constante, donde nosotros vamos a guardar los valores que nos mande el LM35 y lo vamos a leer por medio del comando red-adc paréntesis, punto y coma. Lo vamos a guardar. Ese comando nos permite leer el dato analógico del AN0 y guardarlo en n bits ADC. Luego vamos a hacer la comparativa. Aquí es donde yo les decía que necesitábamos una variable de tipo flotante que nosotros denominamos como LM35. Vamos a poner lo que es LM35 es igual a n bits, o sea, el valor que nosotros leímos del ADC, y lo vamos a multiplicar por 0.048. Aplicamos una regla de 3 y procedemos a limpiar lo que es la LCD. ¿Cómo hacemos esto? LCD-putC, que es para mandar imprimir, y diagonal F. Esto nos permite limpiar el LCD. CCSC Compiler así lo maneja. Si nosotros tuviéramos en MPLAB, tendríamos que mandar a limpiar los puertos, los cuales estemos ocupando. Tendríamos que hacer nosotros, en vez de usar este tipo de cosas que hicimos como el setup ADC ports S para determinar el puerto, nosotros tendríamos que utilizar Bancel, Ancel, Trisa, Clear RLF
limpiar los puertos, declararlos como entradas o salidas analógicas y empezar a mandarle bits. También el ADC sería un poco más complicado en MPLAB, ya que tendríamos que saber cómo leer ese tipo de lecturas, porque recordemos que nos va a mandar ceros y unos, es un valor analógico. Ahora nosotros donde nos quedamos fue en la limpieza del LCD, como hicimos anteriormente en la primera impresión. Ahora vamos a mandar las mismas coordenadas en X y en Y, solo que a la primera coordenada se va a mantener constante la temperatura, la que nosotros vamos a estar leyendo y imprimiendo constantemente va a ser la comparativa que estamos haciendo anteriormente del n bits ADC por el 0.48 y es lo que vamos a estar mandando a imprimir durante todo el tiempo que esté funcionando nuestro circuito. Le vamos a aplicar igual un delay de 1 milisegundo. Cuando ya. Bueno, en este pequeño video vamos a mostrar lo que es el funcionamiento y para qué sirven las piezas que nosotros que le mencionamos con anterioridad. Vamos a hacer lo que es, vamos a suministrar lo que son los 5 voltios de energía para alimentar el circuito y como podrán ver, al iniciarse se inicia lo que previamente programamos. Esta es la lectura que nosotros, que es la que nos manda la lectura de lo que es el LM335, que nos manda la lectura al puerto RA0, que es el pin 2 del PIC 16 F887, lo cual internamente en la programación está haciendo la conversión de la lectura y lo multiplica por 0.048. Lo que están viendo por aquí es un pequeño potenciómetro, el cual nos ayuda a regular la nitidez de la pantalla. Como pueden ver, si yo giro hacia mi izquierda, la imagen se pierde. Si yo giro hacia mi derecha, empezaremos a ver poco a poco lo que son las letras. ¿Sale? Este proto no nos ayuda en muchas cosas, ya que tiene un poco de falso, pero trabaja con normalidad. ¿Cómo sabemos que hace falso? Porque como pueden ver, estas partes que no programamos aparecen, que es, si yo empiezo a mover algunos cablecillos, de repente como que empiezan, como que ahí está, miren, como que cambian las letras, pero eso es cosa electrónica, de placa. Este LED, como están viendo aquí, que está conectado a una resistencia de 10 kilo ohms, simula lo que va a ser nuestro motor. Mientras él esté prendido, ¿cómo se llama? El sensor LM35 nos va a estar leyendo la lectura. Esa parte ya no se la mostré dentro de la programación porque se añadió de último momento. No, la verdad no teníamos contemplado que eso se iba a hacer. Y aquí tenemos la resistencia que nos va a mandar al pin 1, que es el clear del PIC 16 F887.